En este tema 6 vamos a ver algunos conceptos sumamente importantes en cuanto a explicar la dinámica en el modelo de ciclo real. Básicamente en el modelo de ciclo real, como se vio en la lección introductoria al modelo, lo que explica las fluctuaciones cíclicas de corto plazo del PIB o del producto alrededor de su tendencia a largo plazo o del PIB potencial son los choques tecnológicos. Ahora bien, la gran pregunta es ¿cómo se mide un choque tecnológico? En este capítulo vamos a introducirnos en la medición de los choques tecnológicos. Vamos a ver un concepto clave en esto, que es la productividad total de los factores. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver alguna literatura relevante para el caso venezolano. El contenido de este tema, primero vamos a ver los efectos de largo plazo de un choque tecnológico, los efectos de corto plazo, cómo se miden los choques tecnológicos en la práctica. Vamos a deducir un ejercicio de contabilidad de crecimiento matemáticamente. Okay, y algunas fuentes, vamos a ver algunas fuentes para el estudio de los ciclos reales en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a empezar con los efectos a largo plazo de un choque tecnológico. Básicamente, en el modelo de ciclo real se presume o se supone que las fluctuaciones cíclicas son causadas por choques tecnológicos positivos o negativos. Estos choques tecnológicos se supone que tienen efectos de largo plazo sobre la economía. En el tema anterior habíamos deducido las ecuaciones que describen en el modelo de ciclo real los valores de equilibrio de largo plazo o de estado estacionario para las variables relevantes. En este caso, el estado de capital de equilibrio de largo plazo, que lo tenemos acá, K asterisco, el consumo de largo plazo o de estado estacionario, C asterisco, y el producto de estado estacionario o de largo plazo, Y asterisco. Estas son las ecuaciones que describen a esas tres variables en el largo plazo, o en el equilibrio de largo plazo, o en el estado estacionario, que es lo mismo. Okay, por supuesto, aquí estamos suponiendo que el consumo y el producto están descritos por la misma ecuación, porque básicamente lo que se invierte es igual a cero, no hay acumulación de capital acá. ¿Okay? Entonces, bueno, un choque tecnológico positivo o negativo va a provocar cambios o valores en los valores de estado estacionario. Es decir, es importante que la inversión de estado estacionario es igual a cero. Esta última ecuación que tenemos acá, esta última ecuación lo que nos dice es que la inversión de largo plazo o de estado estacionario es igual a cero. Okay, solamente hay inversión en el corto plazo, pero en el largo plazo, en el estado estacionario, es igual a cero, y eso se puede ver aquí claramente porque las ecuaciones que describen el consumo de largo plazo y el producto de largo plazo son idénticas. ¿Okay? Eso se debe a que en este modelo no tenemos depreciación. ¿Okay? Si no, los resultados serían diferentes. Entonces, un choque tecnológico positivo o negativo va a provocar cambios en los valores de estado estacionario. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque el coeficiente tecnológico es A, aquí lo tiene usted, A. El coeficiente A está en las tres variables de interés, en el consumo de estado estacionario, en el stock de capital de estado estacionario y en el producto de estado estacionario. Si se conoce la magnitud del choque, esos efectos se pueden medir. ¿Cómo? Bueno, si nosotros tomamos las derivadas parciales del stock de capital de largo plazo o de estado estacionario con respecto a el coeficiente tecnológico del consumo de estado estacionario con respecto a el coeficiente tecnológico y del producto de estado estacionario con respecto al coeficiente tecnológico, usted obtiene estas derivadas parciales que están acá, que
que le van a indicar, siempre cuando usted conozca el valor del parámetro alfa de la función de producción, cómo es la sensibilidad o la razón de cambio de cada una de las variables de interés a los choques tecnológicos, es decir, a los cambios en A. Por supuesto que esa sensibilidad para la inversión de estado estacionario es igual a 0 por las razones que vimos en la lámina anterior. Por ejemplo, asumiendo que el valor para alfa en Venezuela es de 43%, es decir, 0,43, este valor está tomado del paper de Miguel Ángel Santos, The Right Fit for the Wrong Reasons, donde él ajusta un modelo de ciclo real para Venezuela y calibra con un coeficiente alfa igual a 0,43 o 43%. Si nosotros sustituimos, vamos a obtener que para Venezuela, en caso de ser cierto ese valor de calibración del modelo de ciclo real de Santos para Venezuela, la sensibilidad del producto de estado estacionario a un choque tecnológico es de 1.75. Es decir, el producto de estado estacionario es bastante elástico a los choques tecnológicos, ¿ok? Y si nosotros recordamos del tema anterior, donde se dedujeron las curvas de demanda de capital y trabajo, en esta versión del modelo de ciclo real, recuerde que aquí los precios los normalizamos a 1, de tal manera de que el precio del capital, el costo de uso del capital o la rentabilidad del capital, R mayúscula, en términos nominales es igual a en términos reales, ¿ok? Si no hubiésemos asumido que los precios están normalizados a 1, esto aquí debería estar dividido por el nivel de precios, ¿ok? Igual pasa con la demanda de trabajo. Aquí lo que estamos igualando es, dada una función de producción Cobb-Douglas, el producto marginal del capital a el precio del capital, el costo de uso del capital, la rentabilidad del capital en términos reales, que es igual en términos nominales porque hemos normalizado el precio a 1. Igual pasa con la demanda de trabajo. La condición de optimalidad en el mercado laboral es que el producto marginal del trabajo es igual al salario real. Por supuesto, como el nivel de precio lo hemos normalizado a 1, esto no está dividido entre P explícitamente, sino entre 1, y por eso el salario nominal aquí es igual al real. Si no hubiésemos hecho esa simplificación, aquí debería estar dividido entre P. Y esta expresión me da el producto marginal del capital para una función del trabajo, para una función Cobb-Douglas, producto marginal del trabajo, y esta expresión que está acá me da el producto marginal del capital para una función de producción Cobb-Douglas, que es el supuesto que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esas dos expresiones pudiéramos expresarlas alternamente de esta forma, ¿okay? Más compacta, ¿verdad? Que es equivalente totalmente a la anterior, y bajo esta forma, idénticamente a esto, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es simplemente colocándolo en forma de cociente de los factores de producción, ¿okay? O también, si nosotros despejamos explícitamente de aquí o de aquí K, el estado de capital, obtendríamos la demanda de estado de capital de las firmas, que vendría dada por esta expresión que está acá. Y si nosotros despejamos de aquí L, obtendríamos la demanda de trabajo de las firmas con una función de producción Cobb-Douglas, que sería esta expresión que está acá. Note que la demanda de capital depende también de la demanda de trabajo, y la demanda de trabajo depende obviamente de la demanda de capital, porque son bienes complementarios, ¿okay? Entonces, de alguna manera esto está recogiendo la relación de la demanda de capital con la de demanda de trabajo, ¿okay? Y la demanda de trabajo con la demanda de capital. Ok, entonces fíjese que esta ecuación de demanda es como cualquier ecuación de demanda, donde las cantidades demandadas dependen inversamente de el precio
del bien, en este caso del costo de uso del capital y del salario. Entonces, si nosotros nos guiamos por esas dos ecuaciones que acabamos de deducir, es fácil ver que en el corto plazo, cuando A cambia, ¿verdad? En el corto plazo A cambia, pero el estado de capital observado o corriente permanece fijo. En esta variante sencilla del modelo de ciclo real, la oferta de mano de obra permanece fija también. Entonces, fíjese lo que va a suceder. Si esto es cierto, ¿verdad? Ante un cambio en A, ante un choque o variación en A, la demanda de estado de capital va a aumentar. Si aumenta, la demanda de estado de capital va a aumentar. Es obvio de esta relación matemática, ¿verdad? Y si nos guiamos por esta expresión, es obvio que si la demanda de estado de capital aumenta, el lado derecho de la igualdad tiene que aumentar, ¿ok? Bueno, o también puede verlo acá. Si el estado de capital, la demanda de estado de capital aumenta, ¿verdad? Toda esta expresión que está acá, de este lado, aquí, va a aumentar, y esto que está acá va a aumentar también. Igual pasa con el trabajo. Aquí lo puede ver si aumenta o disminuye. Dada esta ecuación, la demanda de mano de obra debe aumentar o disminuir. Y por supuesto, obviamente, un choque tecnológico va a afectar al producto. Si el coeficiente tecnológico aumenta, el producto debe aumentar, y si el coeficiente tecnológico disminuye, el producto debe disminuir. ¿Por qué? Bueno, hay dos formas de verlo. Hay una influencia indirecta de los cambios en A al producto. ¿Por qué? Bueno, porque la función de producción es una función de K y de L. Si un choque tecnológico, un aumento o disminución en A, va a aumentar el estado de capital y el empleo, como ellos son inputs de la función de producción, debe aumentar también el producto dado por la función de producción. Pero recuerde que el coeficiente tecnológico también directamente multiplica a la función de producción, ¿ok? Entonces hay dos efectos. Hay un efecto indirecto a través de los factores, de la mayor demanda de factores, y hay un efecto directo. En la teoría del ciclo real, el corto plazo es el momento en el cual el parámetro A cambia. Es decir, en la teoría del ciclo real se supone que lo que determina que estamos en el corto plazo son cambios o choques en el coeficiente tecnológico A, que son lo que conocemos como choques tecnológicos. Pueden ser positivos o negativos. En el largo plazo o en el estado estacionario se supone que el coeficiente tecnológico no cambia o está en reposo. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que vamos a suponer, si nosotros tenemos una función de producción de buen comportamiento como esta que está reflejada aquí, y nosotros aquí tenemos el producto en el eje Y y en el eje X tenemos el capital, que puede ser capital físico o puede ser también el empleo, aquí medido como capital humano. Choques tecnológicos lo que van a hacer, ¿verdad?, es desplazar la función de producción. A los cambios en el parámetro tecnológico A se les denomina la productividad total de los factores, PTF o TFP en inglés, o también denominado progreso técnico. Son términos, digamos, sinónimos. Los métodos de producción mejoran con el paso del tiempo, y es importante poder recoger esas mejoras con el concepto de función de producción. Entonces, esas mejoras están recogidas en el concepto de función de producción a través de cambios en el parámetro A, que, como usted sabe, si una función de producción es, por ejemplo, Cobb-Douglas, multiplica el parámetro A directamente a los inputs. Variaciones en A
a lo largo del tiempo representan progreso técnico. Entonces a las variaciones en A se les denomina choques tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón A se representa a veces como una función del tiempo. ¿Okay? Los cambios en A se pueden estimar mediante un ejercicio de contabilidad del crecimiento, y aquí vamos a ver cómo se hace un ejercicio de contabilidad del crecimiento. ¿Okay? Los ejercicios de contabilidad de crecimiento lo que pretenden es determinar la contribución al crecimiento económico del capital y el trabajo, y también la contribución de todo aquello que no es acumulación de factores de producción, que es lo que se denomina progreso técnico. Vamos a ver cómo se determina eso y vamos a deducir un ejercicio de contabilidad del crecimiento. Entonces supongamos que partimos de una función de producción Cobb-Douglas como la dada por la ecuación 1, una función de producción Cobb-Douglas sencilla como la que usted ya conoce. Entonces, si nosotros aplicamos logaritmo a esa sencilla función de producción Cobb-Douglas y lo linealizamos, vamos a obtener una ecuación como la 2. ¿Okay? Es importante recordar el concepto de diferencial total y de derivada total. Recordemos primero el concepto de diferencial total, que es propio del cálculo multivariable. Supongamos que tenemos una función, una variable W, que a su vez es función de tres variables, X, Y y Z. Definimos el diferencial total de la variable W como la derivada parcial de W con respecto a X, la derivada parcial de W con respecto a X multiplicada por el diferencial de X, más la derivada parcial de W con respecto a Y multiplicado por el diferencial de Y, más la derivada parcial de W con respecto a Z multiplicada por el diferencial de Z. Cuando a su vez las variables X, Y y Z son función de otra variable, por ejemplo el tiempo, que es el caso común en economía, supongamos que las variables X, Y y Z a su vez son función del tiempo, el concepto que aplica es el de derivada total y tenemos que hacerle unas modificaciones a esta expresión del diferencial total. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería la expresión para la derivada total de W? Bueno, la derivada parcial la derivada de W con respecto al tiempo total, la derivada total de W, ¿verdad? Al ser W una función del tiempo y también las funciones de las variables de las cuales ellas depende, que son X, Y y Z, entonces usted tiene que la derivada total de W es la derivada parcial de W con respecto a X por de X de T, más la derivada parcial de W con respecto a Y por de Y de T, más la derivada parcial de W con respecto a Z por de Z de T. Fíjense que lo que estamos haciendo es simplemente diferenciar totalmente con respecto al tiempo esta expresión que está acá. ¿Okay? Entonces, al diferenciar con respecto al tiempo es como si usted dividiera por el diferencial de tiempo toda esta expresión del diferencial total. Entonces este es el supuesto fundamental con el cual vamos a trabajar, ¿verdad? Y ahorita vamos a expresarla en la notación a la cual estamos acostumbrados. Usted sabe que las derivadas con respecto al tiempo, por ejemplo de X de T es igual a X punto. Usted sabe que de Y de T es igual a Y punto, ¿verdad? Y usted sabe que de Z de T es igual a Z punto. Okay, vamos a hacer una corrección rapidita aquí. Hay un pequeño error allí. Vamos a corregir rápidamente. Vamos a poner Z punto. Ok. Y vamos a volver a la presentación. Ok. Entonces, fíjense lo que hicimos aquí. Simplemente cambiar de X de T por X punto, de Y de T por Y punto y de Z de T por Z punto, es decir, en la notación punto, ¿ok? Pero son la misma expresión, ¿ok? Entonces volvamos a nuestra función de producción teniendo en cuenta esa ecuación para calcular la derivada total. Recuerde que si nosotros aplicamos el concepto de derivada total
a la función de producción linealizada en forma de logaritmo, que es esta ecuación que está acá. Si nosotros aplicáramos esto, fíjense que aquí W es Y, ¿verdad? Y X es igual a Y es igual a K y W es igual a L. Entonces es la misma expresión. Aquí tenemos 4 variables, en este caso la variable independiente W, aquí sería el producto, ¿verdad? Y las variables independientes, que son el coeficiente tecnológico A, el estado de capital K y el empleo o capital humano L, serían serían X, Y y Z, ¿ok? Entonces, si nosotros aplicamos el concepto de derivada total a esa ecuación 2, obtenemos esta expresión que está acá, ¿ok? Es decir, la derivada de el logaritmo de Y con respecto al tiempo es igual a la parcial del logaritmo del coeficiente tecnológico, ¿verdad? Multiplicada por a punto, igual con el estado de capital e igual con el empleo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos esta sencilla transformación, usted sabe de sus cursos de matemática anteriores y desde que empezamos este curso, que cada vez que usted se consiga con la expresión de la derivada del logaritmo de una variable con respecto al tiempo, eso es igual exactamente a su tasa de variación. En este caso, si es la derivada del producto con respecto al tiempo, del logaritmo del producto con respecto al tiempo, eso es igual a y punto sobre y, es decir, la tasa de variación o de crecimiento económico. Si usted tiene la derivada parcial del logaritmo del coeficiente tecnológico con respecto al tiempo, usted va a tener, si usted saca la derivada parcial del logaritmo de A con respecto a A, va a tener que eso es igual a 1 sobre A. Si usted saca la derivada parcial del logaritmo del coeficiente tecnológico con respecto a A, es igual a 1 sobre A, ¿ok? Si usted saca la derivada parcial del logaritmo de K con respecto a K, usted tiene que eso es igual a 1 sobre K. Y si usted tiene la derivada parcial del logaritmo de L con respecto a L, usted tiene que esto es 1 sobre L. ¿De dónde saca esto? Bueno, de las reglas de derivación. La derivada del logaritmo de una variable cualquiera es igual a 1 sobre esa variable, ¿ok? Entonces, bueno, si nosotros hacemos la sustitución de esas relaciones en nuestra ecuación 3, vamos a obtener esta ecuación 4 que está acá, ¿verdad? Aquí hemos sustituido esta derivada del logaritmo del producto con respecto al tiempo por la expresión y punto sobre y, que es la tasa de crecimiento de la economía, ¿verdad? Hemos multiplicado aquí la derivada parcial del logaritmo de A con respecto a A, que es igual a 1 sobre A por A punto, y me da A punto sobre A. Hemos le hemos sumado alfa, que multiplica a la derivada parcial del logaritmo de K con respecto a K, que es igual a 1 sobre K, y la hemos multiplicado por K punto. Entonces esto me da alfa por K punto sobre K, que es igual a alfa por la tasa de crecimiento del estado de capital. Y hemos hecho lo mismo con esta expresión que está aquí. Esto es 1 menos alfa. Aquí está 1 menos alfa, que multiplica a la derivada parcial del logaritmo del trabajo, ¿verdad? Que es igual a 1 sobre L. Esto es 1 sobre L y lo hemos multiplicado por L punto. Entonces eso me da 1 menos alfa por L punto sobre L. De manera tal que yo lo que tengo acá es que la tasa de crecimiento económico G sub Y igual a Y punto sobre Y es igual a lambda, que es igual a la tasa de crecimiento del coeficiente tecnológico A punto sobre A, más alfa veces la tasa de crecimiento del stock de capital, que es alfa por G sub K. G sub K es igual a K punto sobre K, es decir, la tasa de crecimiento del stock de capital, más 1 menos alfa, que multiplica a L punto sobre L, que es la tasa de crecimiento del empleo o del trabajo. Y me queda esa ecuación 5 que está allí. Entonces lo que hemos hecho es hacer igual a Y punto sobre Y a G sub Y, la tasa de crecimiento económico, a punto sobre A lo hemos llamado lambda, que es
el crecimiento de la tecnología. K punto sobre K es G sub K, que es la tasa de crecimiento del estado de capital, y L punto sobre L es G sub L, que es la tasa de crecimiento del trabajo. Entonces, esto que acabamos de hacer es para determinar la productividad total de los factores mediante un ejercicio de contabilidad de crecimiento. La productividad total de los factores, o lambda, es aquella parte de la producción que no es explicada por el crecimiento de los factores de producción utilizados, es decir, es todo aquel crecimiento económico que no es aportado ni por el capital ni por el trabajo. En ese sentido es un residuo y se denomina residuo de Solow, porque fue Robert Solow el primero que hizo un ejercicio de este tipo y demostró cómo se podía hacer un ejercicio de contabilidad del crecimiento. De manera de que si nosotros despejamos de la ecuación 5 lambda es la productividad total de los factores y se determina como un residuo, es decir, es el crecimiento económico medido menos los aportes al crecimiento económico del crecimiento o acumulación del factor capital y del factor trabajo. Entonces supongamos una economía que tiene esos valores que están allí. Supongamos que alfa es 0,43 o 43%, supongamos que la economía crece en promedio en el largo plazo a una tasa promedio compuesta de 3%, supongamos que el estado de capital crece a una tasa de 5% y que el empleo crece a una tasa igual al crecimiento de la población igual a 2%. Estas cifras son bastante similares a las cifras que se corresponden para Venezuela más o menos desde mediados de los años 80 hasta el año 2012. Entonces, con esos datos para Venezuela, con esas cifras, nosotros podemos hacer un ejercicio de contabilidad de crecimiento, simplemente sustituyendo estos valores que tenemos acá, alfa, G sub Y, G sub K y G sub L, en nuestra expresión 6. Si nosotros hacemos eso, obtenemos el sorprendente resultado de que para ese país, estas cifras son de Venezuela, durante el larguísimo periodo de 1975 aproximadamente hasta el año 2012, la productividad total de los factores, la PTF, es decir, lambda, la parte del crecimiento económico que no es explicada por la acumulación de factor capital y factor trabajo o por la acumulación de factores productivos, fue negativa. Ok, para tener en cuenta esto, ¿qué significa? Tenga en cuenta que esto mide el progreso técnico, es decir, la mejora en los procesos productivos. Eso quiere decir que el crecimiento económico en Venezuela está puramente explicado por acumulación de factores de producción, ¿ok? Más que por progreso técnico. Por el contrario, los métodos de producción no solamente no mejoraron, sino empeoraron. Por eso, lambda da una tasa negativa, es decir, la productividad total de los factores en esta economía que tiene valores idénticos a los de la venezolana durante un largo periodo, decreció. La productividad total de los factores decreció. Entonces eso pasado a porcentaje es menos 0,29%. Entonces, si nosotros nos vamos al paper de Miguel Ángel Santos, que se le envió para su lectura y que es un buen paper de referencia porque ajusta un modelo de ciclo real a la economía venezolana. El paper se llama The Right Fit for the Wrong Reasons, Real Business Cycle in an Oil Dependent Economy. Es un paper relativamente reciente, no tiene ni 6 años. En ese paper usted puede ver, por ejemplo, una tabla como esta. Él determina hace un ejercicio de contabilidad de crecimiento para Venezuela y para los Estados Unidos para el larguísimo periodo entre 1950 y 2008. Me imagino que lo hizo para Venezuela desde 1950 porque desde ese año es que tenemos cuentas nacionales en Venezuela. Entonces él lo segmentó, hizo uno para Venezuela y para los Estados Unidos del 50 al 2008, un periodo más restringido del 50 al 77 y luego del 77 al 2008. Entonces lo segmentó. Lo que nos interesa en el caso venezolano, bueno, en el caso de los Estados Unidos sí le interesa, pero obviamente para Venezuela es esta columna que está acá, donde aquí nos dice cuál es la tasa, la contribución al crecimiento por hora
trabajada, ¿verdad? Digamos, este es el crecimiento económico, ¿verdad? Esta es la contribución o el aporte de los acumulación de factores de producción, y esta es la productividad total de los factores. Aquí hay algún errorcillo de la publicación, porque lo cierto es que las dos primeras filas, las dos últimas filas, es decir, esta fila y esta fila deberían sumar el número que está en la primera fila. Aquí debe haber algún error de redondeo. En algunos sí se cumple. Por ejemplo, aquí sí, usted suma, 9 y 6, 6 y 4, 10, no. Aquí no se cumple tampoco. Si usted suma 1,16 más 0,84, le da 2. Y aquí tienen la primera fila 1,99. Es decir, 1,99 es el crecimiento económico, y de ese crecimiento económico 1,99%, ¿verdad? 1,16% está aportado por la acumulación de factores de producción, y 0,84 es productividad total de los factores, es decir, progreso técnico. Igual aquí en este periodo más largo del 50 al 2008, el crecimiento económico por habitante fue de 0,43%, el aporte al crecimiento económico por habitante de la acumulación de factores de producción, capital y trabajo fue 0,42%, y la productividad total de los factores fue de 0,02%. ¿Ok? Aunque yo tendería a pensar que esto es más bien más hacia 0,01 o esto es 0,41, porque aquí parece haber un ligero error de redondeo. Y fíjese que cuando usted hace este periodo más largo, las cifras son bastante pobres. Si usted lo hace para el periodo, digamos, dorado de crecimiento económico en Venezuela, del PIB per cápita, que es desde 1950 hasta el 77, los números son bastante atractivos, bastante buenos, lo cual quiere decir que algo pasó a partir de 1977. Y lo que pasó a partir de 1977, que el autor lo mide hasta el 2008, usted lo puede ver acá. Aquí usted tiene que entre el 77 y el 2008, el PIB per cápita no solamente no creció, sino que decreció, ¿verdad? Y que de ese decrecimiento, el 0,23% fue debido a la acumulación, el 23% fue debido a la acumulación de factores de producción, en este caso desacumulación porque es negativo, y el 69% negativo fue por caída en la productividad total de los factores. ¿Okay? Que es lo que estamos recogiendo nosotros en el ejercicio de contabilidad de crecimiento anterior. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tiene el equivalente para los Estados Unidos. En el paper de Santos, él también presenta este gráfico donde nos grafica la productividad total de los factores para Venezuela y para los Estados Unidos. Nótese que es obvio que algo sucedió, ¿verdad? Aproximadamente en los años 1970, porque allí la PTF de Venezuela alcanzó un pico y de ahí en adelante comenzó a descender secularmente, ¿ok? Hasta el año 2004 más o menos, cuando creció un poquito, pero simplemente revirtió hasta más o menos valores del año 1998, ¿ok? Entonces lo que se observa es que en este larguísimo periodo de 1970 hasta el año 2008, que es donde vemos una disminución tendencial de la PTF, ese periodo contrasta con el periodo anterior, que fue de crecimiento continuo, desde 1950 más o menos hasta 1970, crecimiento continuo de la PTF, con crecimiento tendencial, y de allí en adelante, desde 1970, la PTF comienza a caer secularmente. Es un problema grave que tiene Venezuela, pero ya esto es a nivel de crecimiento económico, no nos interesa tanto a nivel de ciclo, pero bueno, es un hecho interesante a resaltar. Si nosotros tomamos otra fuente, por ejemplo, estos son los cálculos de la productividad total de los factores que están, usted lo puede ver en las Penn-World Table. Ahora en las láminas finales voy a referenciar esa fuente para que usted la consulte. Usted puede descargar estas cifras en Excel para una gran cantidad de países, entre ellos Venezuela. Pues se observa lo mismo.
la tendencia es la misma. Es decir, Venezuela desde 1950 hasta el año, creo que esto está hasta el año 2019, creo que hasta esa cifra, hasta ese año 2019 o 2018, hay cifras acá, tiene una tendencia secular de caída en la PTF. O sea, es un largo periodo de caída, pero específicamente si nosotros vamos a restringir esto, vemos que observamos el mismo patrón. Es aproximadamente en este año que está acá, es 1970, donde empieza a ocurrir la caída más marcada, ¿ok? Sí hay un ligero incremento, igual que se ve en el paper de Santos a partir de 2004, pero aproximadamente en el 2009 vuelve a caer, ¿ok? Entonces se puede decir con toda confianza que de 1970 hasta el año 2018 la productividad total de los factores en Venezuela ha caído secularmente, lo cual quiere decir que esto es malísimo para el crecimiento económico venezolano, porque esto lo que ha hecho es jalar hacia abajo el crecimiento económico venezolano. Quiere decir que las técnicas productivas en Venezuela, lejos de mejorar, desmejoran en el sentido técnico. Entonces, algunos documentos importantes que yo les recomiendo a todos los interesados en ejercicios de contabilidad de crecimiento en Venezuela. Aquí los investigadores Arreaza y Pedauga, Adrián Arreaza y Luis Enrique Pedauga, ex técnicos del Banco Central, publicaron este ejercicio que está acá, que está publicado en los papers del SEMLA, está a libre disposición en la red y lo puede descargar, donde se hacen ejercicios de contabilidad de crecimiento para Venezuela. Usted puede ir allí y ver cómo se hicieron los ejercicios. ¿Okay? Allí se hicieron varios ejercicios de contabilidad de crecimiento. Es importante que se vea allí la metodología. Esto tiene unos asuntos técnicos bastante complejos, que por supuesto no da tiempo de mostrarlos aquí, no es la idea tampoco, porque esto no es un curso de crecimiento económico, ¿verdad? Pero la idea es también que las cifras o series de tiempo que se utilicen para hacer la contabilidad de crecimiento muchas veces requieren ajustes por cambios en la calidad de los factores de producción a lo largo del tiempo, es decir, tanto del trabajo o del capital humano, mejoras o desmejoras en el capital humano como en el factor capital, ¿okay? Pero recogen lo mismo, ¿okay? Ellos recogen una caída, aunque ellos dicen la PTF pareciera haberse reducido y estancado a partir de los años 80, luego de un crecimiento sostenido en las 3 décadas anteriores. En las cifras que acabamos de ver ahorita, tanto en el paper de Santos como en las cifras de Penn Table, se recoge que el problema viene de los años 70, viene incluso de un periodo previo, una década previa, ¿no? Entonces ellos dicen que esos resultados sugieren que han sido cambios en las políticas públicas, ¿verdad? Básicamente una mayor participación de los no transables en el producto y un mayor uso del trabajo en relación al capital, lo que explican ese cambio o ese deterioro en la productividad total de los factores. Una fuente que yo le recomiendo que utilice, sobre todo si está interesado en ejercicios de contabilidad de crecimiento para determinar choques tecnológicos. Recuerde que nuestro objetivo para ver esto es que los choques tecnológicos o los cambios en A son lo que explica el ciclo económico. ¿Okay? Ese mismo ejercicio de contabilidad de crecimiento que vimos anteriormente, usted lo puede hacer año por año con las cifras que están aquí publicadas. Entonces le recomiendo que entre la Universidad de Groningen, busque las Penn World Table. Asimismo, PWT Penn World Table, la versión 10, que es la última que está publicada, y aquí puede descargar esas bases de datos en Excel para una gran cantidad de países, entre ellos Venezuela. Y finalmente le recomiendo estos dos papers, por si le interesa. Este paper de Adrián Arreaza y Miguel Dorta para Banco Central, donde nos dice cuáles son las fuentes de las fluctuaciones macroeconómicas en Venezuela. Este es un paper de referencia. Bueno, obviamente para una época
en la cual la estructura de la economía venezolana era diferente, pero siempre es bueno ver la metodología. Y este es del profesor José Niño Díaz, ¿verdad?, publicada en la revista Temas de Coyuntura, la revista de la Universidad Central, del Instituto de Investigaciones, donde él estima el PIB potencial y la brecha de producto para Venezuela, si el ciclo económico en el periodo 1950-2012. Okay, entonces siempre es bueno ver estos métodos. Yo le sugiero que si le interesa el estudio de los ciclos económicos y de cuáles son las fuentes y determinantes de las fluctuaciones cíclicas en Venezuela, se refiera a esos documentos que están allí. Entonces, bueno, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Vamos a terminar con un resumen. Un choque tecnológico positivo hace crecer tanto el producto como el estado de capital y el consumo de estado estacionario o de largo plazo. Eso ya lo vimos, y la razón es que, cuando uno deduce y supone una función de producción Cobb-Douglas y deduce los valores del producto, del estado de capital y del consumo de estado estacionario, el coeficiente tecnológico está allí incluido, ¿no? Y un choque tecnológico positivo aumenta también la demanda de capital y trabajo, lo cual, dada una oferta fija de ambos, hace más escasos a ambos factores, aumentando sus precios. ¿Okay? Es decir, aumenta la rentabilidad o precio de alquiler del capital y aumenta el salario. Y el producto corriente, por supuesto, también aumenta. Entonces, básicamente, esa es la forma como la teoría del ciclo real explica, ¿verdad?, las variaciones o las fluctuaciones cíclicas en la economía a través de choques tecnológicos positivos o negativos. Esos choques tecnológicos positivos o negativos se pueden determinar a través de un ejercicio de contabilidad de crecimiento o de residuo de Solow, tal cual como lo hemos visto en esta presentación.